Proceso de aprendizaje del lenguaje por el cerebro humano. ¿Por qué el niño de 2 a 3 años de edad sí puede pronunciar las palabras y comunicarse oralmente, pero no puede escribir aquellas palabras que utiliza para comunicarse? Para contestar esta pregunta y muchas que pueden surgir más, es necesario explicar desde el momento de la concepción del ser humano en vientre de la madre. En 4 semanas después de su fecundación, empieza a formar las primeras neuronas a un ritmo muy acelerado, hasta 250.000 neuronas por minuto. Al nacer ocupa un cuarto de tamaño que será de un adulto. Tiene todas las células necesarias, pero no están conectadas por completo. En 5 semanas después de la concepción, se comienza a formar la primera sinapsis en la médula espinal de un feto. ¿Pero qué es sinapsis? La sinapsis es la interconexión de las neuronas. Las neuronas se juntan, se alejan, se juntan, se alejan. Ese proceso se conoce también como plasticidad y ese proceso se conoce como sinapsis. Para la 6ª semana, estas primeras conexiones neuronales permiten los primeros movimientos del feto. Todo el cuerpo se arquea hacia afuera y hacia adentro en forma espontánea. El recién nacido solamente tiene desarrollado las partes inferiores del sistema nervioso de la médula espinal y el tronco encefálico. Sus sentidos aún no están desarrollados, ni el sistema nervioso. Los primeros contactos con el mundo externo, cuando el niño o la niña se conecta con el mundo externo, recién comienza a desarrollar sus sentidos y el sistema nervioso. Por eso, durante los 2 primeros años, el córtex cerebral, como un electricista, comienza a establecer miles y millones de conexiones sinápticas. Sinápticas quiere decir las conexiones neuronales, la intercomunicación en el cerebro. Es capaz de establecer 2 millones de sinapsis cada segundo. ¿Cómo aprende el cerebro las palabras? Aprende del lenguaje simbólico y oral. ¿Por qué se establecen conexiones sinápticas a medida que el ser humano crece? La razón es que la formación externa estimula. La naturaleza está formado por diversos elementos o está compuesto por diversos elementos. Esos elementos sirven de información para que puede ingresar hacia el cerebro del ser humano a través de los sentidos o por la percepción de los sentidos, y en el proceso de sinapsis de las neuronas se van procesando. Cuando desarrollan las percepciones de los sentidos, la información ingresa al cerebro provocando sinapsis. El niño o la niña menor de 2 años desarrolla más el sentido de la vista, aunque menos acelerado los demás sentidos como el oído, olfato
el gusto y el tacto. Mediante los sentidos percibe la información externa e internaliza el lenguaje simbólico, los colores, formas, sonidos, etc. En ese proceso aprende la lengua oral, al escuchar lo que le hablan sus mayores y por estar involucrado en el proceso de socialización permanente con su entorno familiar y social. Una persona en este proceso, para ser más preciso, el niño va a aprender diversos signos del lenguaje. Como se ve en esta presentación, algunos de los signos. Va a aprender figuras, imágenes, colores. Va a aprender todo lo que le rodea a través de la percepción de sus sentidos. En ese sentido, puedo afirmar que una persona sin saber escribir ni una sola palabra de la lengua, tranquilamente vive, se comunica y hace su vida social con sus semejantes cotidianamente, pero empleando solamente la lengua estándar y cotidiana. ¿Tendrá limitaciones? Sí, muchas limitaciones. Es que no entiende el mensaje escrito, solamente espera que alguien narre oralmente si la comunicación está en escrito. Puede comprender los registros de conocimientos, puede comprender, interpretar la ciencia, no lo puede, porque no comprende ni una sola palabra ni maneja el significado. Proceso de aprendizaje de la lengua escrita. El aprendizaje de la escritura es provocado e intencional, porque alguien que sabe de una determinada lengua escrita tiene que enseñar a graficar los fonemas, a pronunciar sus nombres de cada letra, asociando con su conocimiento previo del lenguaje simbólico y oral del aprendiz, y si es en la escuela, del educando. Enseñar a construir frases, oraciones, textos en párrafos. ¿Por qué es necesario aprender a escribir? La escritura ayuda a ordenar mejor y con sentido lógico el mensaje que se va a emitir en el proceso de la comunicación. El registro del conocimiento es mediante la escritura. La ciencia está hecha y se hace mediante lengua escrita. Por ello, para emitir un mensaje y comprender, es necesario conocimiento de la escritura. ¿Cómo aprende el cerebro una lengua escrita? El cerebro aprende mediante ejercicios intensos de lectura y escritura. Sin estos dos medios, el cerebro
no aprendería a escribir ni a procesar información de manera lógica y coherente en forma escrita. Por tanto, es indispensable para aprender una lengua escrita desarrollar intensamente la lectura y la escritura, los dos juntos de mano, con diversos tipos de estrategias y técnicas. Técnicas que sean pertinentes, estrategias que sean pertinentes según el contexto sociocultural del aprendiz o del educando. La información percibida por los sentidos se guarda en el cerebro por asociación de nueva información con la información ya existente en las estructuras cognitivas del cerebro. En el proceso de la enseñanza y aprendizaje, frecuentemente se escucha al docente a decir, por ejemplo, con la finalidad de hacer comprender a los estudiantes, pone muchos ejemplos. Eso quiere decir que al hacer ejemplos está asociando, está relacionando lo desconocido, lo nuevo, con otros elementos, con otras situaciones que ya es conocido por el estudiante, con el propósito de confirmar la comprensión de sus alumnos. El docente muchas veces pregunta, ¿me entendieron? ¿Han comprendido bien? A veces los estudiantes responden, sí, pero poco. Frente a este tipo de respuestas, el docente propone más ejemplos hasta lograr el aprendizaje. ¿Cómo enseñar la lengua para buen dominio idiomático? El docente para enseñar tiene que conocer a sus estudiantes. Eso es su terreno de trabajo. Tiene que conocer y tomar conciencia sobre la edad de los estudiantes, condición social, realidad cultural, contexto geográfico, económico y otros relacionados con el entorno del estudiante para adecuar su enseñanza o práctica pedagógica de manera pertinente. El alumno tiene que aprender el significado de tantas palabras que pueda para mejorar su léxico, para mejorar su proceso comunicativo y el dominio idiomático. Sabiendo que el idioma español, a diferencia de otras lenguas, tiene una complejidad diversa porque una misma palabra es polisémica, o sea, tiene varios significados. Una palabra tiene varios sinónimos. En ese sentido, para poder utilizar según el contexto cada una de las palabras adecuadamente, tiene que conocer el significado. ¿De qué manera debe aprender tantas palabras? Tenga en cuenta que el aprendizaje por memorización es de corto plazo. No se almacena en la memoria.
Por tanto, no es recomendable. Esta estrategia no sirve. Si intenta memorizarse el significado de cada palabra de manera individual, es poco probable que recuerde pasado un día. Todo lo que ha memorizado se va a quedar en blanco. El aprendizaje significativo es por asociación y agrupado. La agrupación debe tener una secuencia lógica, respetando las características o una de las características del signo lingüístico, que es la linealidad. Caso contrario, perdería el sentido del mensaje. Por lo menos en la lengua española. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias para enseñar una lengua? Las estrategias se pueden adoptar diversas. En este caso, por decirlo, voy a considerar dos estrategias. Construir oraciones gramaticales con palabras desconocidas por el alumno. Eso es una estrategia para asociar las palabras dentro de una estructura y en la cadena lógica de palabras que emita un mensaje dentro de la oración. Otra estrategia, considero caracterizar una imagen y puede hacer muchos más, según la realidad y la necesidad donde vamos a enseñar la lengua. Como ejemplo, voy a considerar la palabra coloquial. Los estudiantes me dicen, profesor, no entiendo qué significa palabra coloquial. Muy bien, voy a tomar mi estrategia en este caso de caracterización de una imagen. Pero como primer paso, el estudiante tiene que conocer el significado de la palabra coloquial, para el cual vamos a buscar en el diccionario. ¿Qué significa palabra coloquial? El término coloquial se refiere a aquello que es propio de la conversación oral de tipo cotidiano, porque dentro del uso coloquial están todos aquellos vocablos que se caracterizan por un uso común, frecuente y directo, mayormente empleados en un contexto informal, familiar y distendido, como puede ser el que se mantiene con los amigos, la familia, los compañeros de trabajo, entre otros. Eso es el significado según el diccionario de la Real Academia de la Española, el significado de palabra coloquial. Pero, ¿cuánto un estudiante puede retener esta información para que puede emplear en otros tiempos, en otras ocasiones, en otras dimensiones, en otros contextos? Es probable poco. Pero si yo aplico una estrategia, en este caso caracterización de una imagen, pues seguramente el estudiante va a asociar de manera agrupada y va a poder incorporar a su estructura mental cognitiva. Aquí va el ejemplo. Lengua formal y lengua coloquial. Aquí he puesto lengua formal solamente para hacer
una comparación y aclaración. Lo que nos interesa en estos momentos es hablar sobre lengua coloquial. ¿Qué es lengua coloquial? Según el significado que nos indica en el diccionario, lengua coloquial es de uso cotidiano, uso familiar, uso amical, entre compañeros de trabajo, etc. O sea, la lengua coloquial no se rige mucho a las normas gramaticales. Incluso algunos o muchos de ellos no están considerados en el diccionario, pero sí es usado en una determinada comunidad lingüística. ¿Por qué? Porque es convencional y se comprende. En este caso, la imagen es de un niño. ¿Qué puedo decir en lengua coloquial sobre las características de este niño? Por ejemplo, puedo decir, o pueden decir, o escucho decir, ¡qué guapo! Escrito con H. ¡Asu! Algo sorprendente. Y mucho he notado esta palabra asu en la comunicación por redes sociales, en el chat. Cuando algo parece sorprendente, el interlocutor dice asu. Y esta palabra se entiende, pero no tiene significado en el diccionario de la Real Academia Española. Otra característica, su lente está bacán. Palabra bacán hace referencia a que es bonito, hermoso. Otra palabra coloquial, buenísimo. Su reloj está buenísimo. Pero si comparamos con el lenguaje formal, qué guapo, palabra escrito con H, sería escrito con G. Qué guapo. Sus lentes están bacán, es expresión coloquial, pero en la expresión formal diría, sus lentes son espectaculares. Su reloj está buenísimo. Y en lenguaje formal diría, su reloj es bonísimo. Entonces, al hacer estas comparaciones y muchas otras más se puede ir empleando en base a esta imagen, el estudiante va a grabar un todo, como un conjunto organizado. Incluso va a recordar del color, de la forma de letra, del tamaño, de su ubicación. Y todo eso le va a ayudar a internalizar mejor en sus estructuras cognitivas, que se quedará grabado en la memoria a largo y larguísimo plazo.